cuarto año, bienvenidos a todos, buenas noches. Esta es la segunda vez que se graba este video. La primera vez lamentablemente había un sonido, un pitido que venía desde un parlante que era insoportable y hacía que ustedes fuesen a padecer la clase, no solo por escucharme a mí, sino porque además iban a estar escuchando durante todos los minutos que dure esto ese sonido en sus oídos y realmente era lamentable. Así que bueno, decidimos grabarla de vuelta. Estoy muy preocupado porque en la mayoría de los recuadros de ustedes figuran tareas incompletas, trabajos incompletos, no se conectan a Zoom y eso me tiene muy preocupado. Obviamente no es una obligación conectarse a Zoom, debería tomarse como una obligación de pasarse lista inclusive y todo, pero sé que hay algunos que están con una cuestión complicada de conectividad, con una cuestión complicada en la casa, que en algunos casos también trabajan, entonces yo no me voy a poner en profesor ciruela de andar persiguiendo a todo el mundo, pero lo que sí nos permite el canal de YouTube en definitiva es este acercamiento que nosotros tenemos para que ustedes puedan completar los trabajos, es decir, que puedan ver las clases cuando ustedes quieran. Eso es lo que tiene de importante. Y esto siendo así, obviamente nos permite tener un alcance mucho mayor que solamente con el tema del Zoom. La clase anterior estuvimos viendo leyendas tradicionales, es decir, leímos la leyenda de las barbas del Nire y les dejé para leer aparte la de los enamorados. Eso con la clase en YouTube de las dos leyendas. Después en Zoom estuvimos también explicando algunas cuestiones que tenían que hacer sobre ese trabajo. Las leyendas tradicionales son, insisto, mucho más abarcativas respecto de lo sagrado, de los pueblos clásicos como los aztecas, los saltecas en la leyenda de los enamorados, los dioses que aparecen en la leyenda de las barbas del Nire. En el caso de las leyendas urbanas, que es lo que vamos a ver hoy, están mucho más focalizadas en ciudades determinadas, en barrios determinados, la transmisión es oral, también se transmiten a través del internet, le pasó al amigo de un amigo, y las fuentes son mucho más dudosas, pero los hechos es, insisto, todo creer o reventar, ¿no? Nosotros vamos a ver primero las características, que yo después les voy a subir en el apunte de Classroom para que ustedes lo tengan, pero es importante que podamos entender algunos conceptos básicos a la hora de poder analizar esto, ¿sí? Dice lo siguiente: el mundo moderno, con sus avances en ciencia y tecnología, nos impide creer en la supervivencia de las leyendas tradicionales. Sin embargo, en muchas de las historias anónimas que en la actualidad circulan de boca en boca, es posible encontrar resabios de los temas y características de esas historias legendarias. Todos escuchamos alguna vez uno de estos relatos que le pasó al amigo de un amigo y que enseguida corremos a contar. Son las leyendas urbanas, relatos orales de final sorprendente que se difunden con rapidez. Se llaman urbanas porque nacen y circulan en las grandes ciudades, a partir de la incertidumbre y despersonalización del hombre moderno, con sus preocupaciones, miedos y esperanzas. Por lo general presentan hechos supuestamente reales, poco comprobables, contados en un estilo creíble por una persona de fiar. Algunas de sus versiones son actualizadas de viejas leyendas orales, otras son originales y muchas más se engendran a partir de hechos reales generalmente imposibles de verificar. Circulan por distintos lugares con variantes. La misma historia puede haberle ocurrido a diferentes personas en diferentes lugares y épocas. Y abajo se presenta un cuadrito donde tienen las características con respecto a la fuente, medios de difusión, temas, personajes, hechos, lugares y épocas. Claro, las leyendas urbanas suele ser que, no sé, en tal hospital abandonado, en tal casona abandonada, pasó tal y tal cosa, se escuchan ruidos, se ven imágenes en un cementerio, esto le pasó a un guardia de seguridad que es amigo de mi primo, ¿sí? Entonces así se va armando la cadena y entonces vos decís, sí, es de fiar porque me lo contó un amigo, ¿puedo confiar en mi amigo? Sí, y mi amigo puede confiar en su primo, sí. Entonces ahí se arma esa cadena de confianza que tiene que ver, insisto, con las leyendas urbanas. O la gente que lo saca de internet y cree que internet, cualquier sitio es confiable, y todos sabemos que no, que eso no es así. Vamos a leer primero las vasijas de la bisabuela y después yo les voy a contar una leyenda de el cementerio de Recoleta. Voy a poner los anteojos porque si no el profesor 12 y pico de la noche no ve absolutamente nada, ¿sí? Y dice lo siguiente:
Se cuenta que en uno de los tradicionales barrios de Buenos Aires, un joven había decidido vender la casona de su bisabuela. Había recorrido las alamedas y los inmensos jardines con su abuela, después con su madre y desde su reciente matrimonio con Pedro, su marido. La vivienda era un patrimonio de las mujeres de la familia. Todas habían dejado allí sus huellas. La abuela Sara un piano de cola, su madre un atril y pinceles, y de la bisabuela quedaban unas enormes vasijas, algunas acondicionadas con macetas en el patio delantero y otras arrumbadas desde siempre en un galpón del jardín. Ninguna de sus antecesoras pensó jamás en deshacerse de la casona, por eso le inquietaba la decisión que había tomado. Cada vez que leía el cartel "se vende", se sentía vagamente culpable, como si traicionara un mandato familiar o estuviera violando una secreta norma. Pero le había prometido a su marido que se desprendería de la casa, y ese cartel certificaba su compromiso. Aquel verano, la joven y su esposo llegaron con los primeros días de enero, agobiados por el calor. Los recibieron la fresca amplitud de las alas de anchos muros y la sombra de los álamos. Todos los días salían a caminar por los alrededores. Les gustaba internarse en la brumosa arboleda que rodeaba la casa. Sin embargo, los detenía un sonido extraño que provenía del galpón. Algo parecía raspar incesantemente las gigantescas vasijas. Ella recordó que cuando era niña les había preguntado a su madre y a su abuela sobre el origen de aquel ruido. También recordó que habían sonreído cuando le comentaron que era parte del encanto de la casa y que no debía preocuparse por él. Bueno, si uno escucha un sonido, yo escucho un sonido acá en mi departamento, claramente lo pongo en venta el otro día, pero en este caso la madre y la abuela dice, bueno, no tengas miedo, es un sonido habitual. Escuchaba que alguien adentro de las vasijas, si no saben qué es una vasija, acá les dejo la imagen, alguien como que las raspaba, que las rascaba, ¿sí? Se escuchaba ese ruido. A su esposo no le pareció convincente la explicación y decidió que ya era hora de enterarse de lo que sucedía en el cobertizo, aunque estaba seguro de que se trataba de ratas. Además, si iba a venderse la casona, era mejor hacer una limpieza en ese lugar, que seguramente no había sido tocado desde mucho antes de la muerte de su bisabuela. La eventual presencia de ratas fue decisiva para la muchacha. Aceptó la empresa y a la mañana siguiente pusieron manos a la obra. La que estaba enterada de todos los movimientos era doña Flor, la vecina de la casa de al lado, que los miraba indiscretamente, con el afán de ayudarlos, nada más, según les aclaraba. A ella le pidieron una escoba y un plumero como para comenzar. El portón de madera del cobertizo estaba cerrado por una cadena de gruesos eslabones, ceñida con un candado de hierro oxidado. Pensaron que era imposible abrirlo porque no tenían la llave, así que el hombre, lima en mano, arremetió contra la cadena. Trabajó toda la mañana. Después de almorzar, reinició la tarea y por la tarde ya estaban listos para el ingreso. Aquel sitio estaba inundado de polvo. Las telas de araña colgaban desde el techo, vestían las paredes y tapizaban las vasijas. Por el suelo había desparramados nidos de pájaros deshechos cubiertos por el moho. En un rincón yacía una vasija casi desdibujada por la densa atmósfera, pero no se veían rastros de roedores. El aire espesado por la humedad y el polvo era irrespirable. Decidieron ventilar el lugar para retornar al día siguiente, pero por la noche escucharon con mayor intensidad el raspar que los perturbaba. Ella no durmió bien. Cerca del mediodía la despertaron los gritos de su marido. Corrió hasta el cobertizo y lo encontró parado frente a la vasija más grande, con las pupilas dilatadas y el pecho jadeante. «Aquí adentro hay un esqueleto», aseguró él, y agregó, «tiene los huesos de un brazo totalmente desgastados», como si hubiera estado raspando la vasija para que lo sacaran, pensó ella, pero no lo dijo. Nada supo doña Flor de lo que había ocurrido en el interior de la casa. Lo extraño es que ni siquiera los vio partir. Parece que justo en ese momento se distrajo con su mateada. Dicen en el barrio que solo Francisco, el vendedor de linternas, fósforos y velas, los vio correr y desaparecer entre los álamos del jardín. Lo cierto es que los vecinos del lugar aún hoy escuchan ruidos extraños bajo el cobertizo, por eso eligen cruzar la vereda para pasar lejos de la casa que todavía y obviamente sigue a la venta. Claro, imagínense que cómo van a poder vender la casa ante una situación de terror tal.
si ellos tenían miedo y eran los dueños, ¿sí? O tenían una parte de la casa para la venta, imagínense alguien que tiene que comprar con esa cuestión ahí. Una pregunta que quedaría para todos nosotros es, ¿nosotros compraríamos una casa que está, entre comillas, embrujada o que tiene una historia extraña? Probablemente no. Si es el único lugar que tenemos para vivir y no nos queda otra y es vivir ahí o abajo de un puente, bueno, sí, elegimos la casa, pero si te empiezan a pasar cosas paranormales, bueno, realmente uno quisiera no estar, ¿no? Para tener en cuenta, ¿sí? Acá abajo están las actividades que van a tener que hacer, del punto 1 al punto 6, son preguntas que tienen que ver con la leyenda y con esto que acabamos de ver. Es un trabajo sencillo, no es para nada complicado, así que por favor, sí, por favor les pido que pongan rigor, celeridad en los trabajos, que pongan esfuerzo, que son trabajos sencillos, que si tienen dudas me consulten, yo estoy siempre para contestar, puedo tardar un día, sí, porque de repente no veo la notificación o estoy con otros cursos atareado, pero siempre llega la respuesta. O entran, insisto, entran a Zunia y también los puedo ayudar. Yo tengo la esperanza de que después de vacaciones de invierno una gran parte de la población esté vacunada y podamos volver a vernos en la escuela, podamos conocernos, porque a ustedes no los conozco. Pero bueno, nada, la pandemia no da tregua y esta situación es muy difícil y muy fea para todos. Así que yo solamente les puedo desear que se cuiden mucho, que estén pensando en eso. Y hablando de cuidarse, no les conté la leyenda del cementerio de la Recoleta. Facilito y sencillo. Rufina Cambaceres, se las dejo acá en la descripción igual para que la vean, pero Rufina Cambaceres, hija de Eugenio Cambaceres, del escritor Eugenio Cambaceres, cuenta la leyenda que tuvo un ataque de catalepsia, que en realidad, a ver, la dieron por muerta por un ataque cardíaco y en realidad la enterraron viva. Tiene una estatua en el cementerio de la Recoleta donde ella está con una mano en una manija porque supuestamente ella abrió el ataúd, se encontró en ese mausoleo atrapada, no pudo respirar y bueno, murió asfixiada con otro ataque al corazón adentro de ese mausoleo. Digo, muy espeluznante porque estaba, en realidad abrieron el ataúd y estaba todo rajuñado. Evidentemente ella se despertó, cuenta la leyenda, dentro de ese ataúd y bueno, la pasó muy mal hasta el momento de la muerte. A tal punto que cambiaron la forma de entierro por esa época. Empezó a tenerse un día a los cadáveres, bueno, si le habían dado 5 tiros en la cabeza, no, pero si habían sufrido una muerte al corazón, de ataque al corazón, una muerte natural, se los tenía porque justamente podía haber sufrido un ataque de catalepsia. Se los enterraba con una campanita y una soguita para que hagan ruido si se despertaban. Bueno, la verdad que un horror, un espanto tener una muerte como esa, ¿no? Así que bueno, se las dejo, véanla, es una historia cautivante e insisto, está la estatua de Rufina Cambaceres en el cementerio de Recoleta y ahí pueden encontrar esto que les estoy diciendo, ¿sí? Así que bueno, sigamos trabajando, sigamos con la tranquilidad del caso. Yo voy a subir siempre clases para tratar de acompañarlos desde acá. Es todo lo que puedo hacer mientras la pandemia nos tenga adentro de casa. Les mando un abrazo grande a todos, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos y les mando un abrazo, en todo caso, virtual. Nos vemos la próxima, cuarto año.